lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:16. Saludamos al ingeniero Antonio Borrero, ex gerente del Egaustro, experto en energía eléctrica renovable. Ingeniero Borrero, la crisis energética continúa en Ecuador, los apagones se avecinan, se anuncian para el mes de septiembre. El gobierno ha reaccionado con un decreto en donde pide que se haga todo lo necesario para evitar los apagones. En esta crisis, en donde se estima cifras que varían entre 650 a 1000 megavatios de energía que faltan en Ecuador, y en el mejor de los casos, de acuerdo con las diversas ofertas del gobierno en una especie de rompecabezas, se tendrá la capacidad de cubrir aproximadamente un 50% de ese déficit. Quisiéramos conocer su opinión sobre la situación actual y hacer un balance objetivo de lo que está pasando en el país en materia energética. Bienvenido. Buenos días, Gustavo, Rosana, saludos a la audiencia de Antena 1. Pues ante lo expuesto en este programa, podemos comentar algo que quizá oriente a la ciudadanía, ¿no? El día 14, el presidente Daniel Noboa emite el decreto ejecutivo 355, en donde dispone al Ministerio de Energía que establezca las emergencias y las acciones necesarias para poder suplir la cercana problemática del estiaje que estamos sintiendo y la falta de abastecimiento de energía. Adicionalmente, que el SENACE deba tomar las acciones necesarias como Centro de Control de Energía a nivel nacional y que el Ministerio de Finanzas dé los recursos para este caso, como ya lo mencionó Gustavo. Por otra parte, el día de ayer, el Ministerio de Energía, el señor ministro Antonio Goncalves, emite el acuerdo ministerial 027, en donde ya da disposiciones más precisas en cada una de las acciones y pide adicionalmente a la Agencia Reguladora de Control con el que establezca los cambios normativos necesarios de las viabilidades y al propio ministerio para que se dé la agilidad en las aprobaciones de trámites y procedimientos para la generación eléctrica y la interconexión fundamentalmente. Esto en el contexto general. Están dentro del marco que debe enfrentarse para este problema, esta problemática a nivel nacional, que es sumamente compleja, pero yo diría llega tarde, ¿no? Esto debió haberse dado, primero, hace mucho tiempo antes, debe tomarse acciones que no son de un mes para otro. Estamos en el mes de agosto, ya se siente en el río Paute situaciones de bajos caudales, se han reportado caudales que se asemejan a los del año 2010 en época de estiaje, que es noviembre, diciembre en adelante. Entonces, ahora estamos en una época que todavía no debería haber tanto baja de caudales, pero hemos tenido en la ciudad de Cuenca, en todas las cuencas aportantes al río Paute, bajísimas precipitaciones, bajos caudales, y esto acelera el proceso. Obviamente hay diferentes cuencas hidrográficas a nivel nacional, otras fuentes energéticas, y en el reporte que acabo de ver el día de ayer, una entrega de energía con interconexión con Colombia de alrededor de 440 a 450 megavatios. Pero lo que ya se refirieron ustedes de un déficit de 1000 megavatios que son momentáneos, y un déficit que podrían variar entre 500 y 1000 megavatios, está presente, está como una espada de Damocles que se acerca, y se nos viene ya el mes de septiembre, que seguramente no se logra superar con los pequeños esfuerzos que se han hecho, quizá grandes, pero sin resultados inmediatos en volumen, como por ejemplo la posible contratación de la barcaza que está en proceso, que daría 110 megavatios, y quizá alguna que otra generación de aporte privados, generaciones térmicas que se han ido incorporando. Otro tema importante que quisiera resaltar es que en el decreto, en el acuerdo ministerial, enfoca mucho hacia el ahorro y la eficiencia energética. Está muy bien que se le enfoque de esa manera, debe ser un tema permanente, pero bueno, tenemos una ley de eficiencia energética, tenemos las posibilidades de mejorar y hacer que todos los ciudadanos aportemos en eso. Hasta ahí, Gustavo y Rosana, si desean alguna ampliación.
Quisiéramos también, y acabamos de hacerlo, conversando con otro invitado en esta mañana, el arquitecto Fernando Cordero Cueva, quien se ha referido al proyecto Soldados Yanuncay, un proyecto que ha estado por más de una decena de años bajo la lupa. Se han hecho incluso programas de socialización de este proyecto, pero hasta el momento no avanza, se encuentra paralizado. ¿Qué urgencia habría de activar este proyecto? Bueno, el proyecto es un proyecto multipropósito, el proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay. Está concebido, y así fue como diseñamos en su momento, para que además sea un regulador de los caudales del río Yanuncay. Ahora estamos viendo caudales bajos, y se va a acentuar esto en la época de estiaje, o crecidas en épocas de invierno, en donde los caudales también son excesivos. Entonces, el almacenamiento que estaba dispuesto allí de 21 millones de metros cúbicos permitía en época de invierno captar las grandes crecidas y el agua, para que se evite, especialmente en tiempo y con reserva de agua, se evite las crecidas violentas que habíamos tenido, por ejemplo, hasta la década del 2010, no más de 170 metros cúbicos por segundo, pero en el año 2017-18 ya se tuvo crecidas de 270 metros cúbicos por segundo en el río Yanuncay. En el tema de crecida, estamos en el estiaje, preocupados por el estiaje, y también en algún momento faltará agua para el abastecimiento de agua potable, sistemas de riego, caudal ecológico y calidad de vida del río. Entonces, adicionalmente se intercalaban dos centrales, la una de 15 y la otra de 7, con un total de 22 megavatios en números redondos, que permitían un aporte energético cercano a la ciudad de Cuenca, que es parte de la suma de los diferentes aportes de generación renovable en diferentes partes del país, para poder ir consolidando una entrega de energía mucho más grande. O sea, no se puede con una sola central aportar, pero la importancia del proyecto Soldados Yanuncay para la ciudad de Cuenca es esencial. Nos permitiría tener agua con seguridad hasta el año 2050 para la ciudad, especialmente en agua potable. Lo triste sería que, a más de los racionamientos que se vienen, se tendrían racionamientos de agua potable, porque las capacidades de abastecimiento a la ciudad, que crece con solamente las plantas de agua que tiene etapa abastecidas por el norte-sur, por el Machángara, el Tomebamba, el Yanuncay, no son suficientes, o no serían suficientes en estas condiciones de estiaje. Entonces, bienvenido el que la ciudadanía esté pendiente y preocupada, especialmente actores públicos que tienen presencia en la ciudad, como Fernando Cordero, otros actores que han manifestándose, que indican la importancia de seguirlo. Hemos tenido reuniones, hemos recomendado que se continúe con el proceso, que se busquen las soluciones. Mira, ingeniero Borrero, perdone que le interrumpa en este punto. Muy buenos días. ¿En qué estado está? O sea, ¿qué es lo que hace falta más allá de la voluntad y quizás los acuerdos, llegar a los acuerdos y superar esas diferencias con ciertos grupos? ¿En qué estado está en este momento el Soldados Yanuncay? ¿Qué es lo que hace falta? Entendemos que ya prácticamente estaba listo para arrancar. Bueno, el proyecto estaba listo y arrancamos en el año 2021. Se arrancó el proyecto. En enero del año 2022 tuvimos la alteración Hubo incidentes graves allí. Recordamos incluso se incendió un vehículo. Exactamente, un vehículo mixer, mientras estábamos empezando la construcción ya del proyecto. Y ahí quedamos, se paralizó. Luego ha habido acciones complejas y se necesita primera decisión de gobierno, una decisión importante y fuerte en la que se apoye a este proyecto, que siga adelante, un proyecto de ciudad esencial. Tiene el Ministerio de Energía y los otros ministerios que tomar acciones, ministerios relacionados con el tema político, el tema público, el tema de seguridad, porque si no se tiene un alto riesgo en la construcción del proyecto. El financiamiento estuvo logrado. En abril del año 2022 logramos la aprobación del Banco del Estado para financiar el proyecto, y la diferencia hasta los 90 millones. El aporte del Banco del Estado estaba aprobado y sigue aprobado en 42 millones,
y el adicional de 48 millones tenía en disponibilidad la empresa Elegaustro y quedó en caja, faltando una cantidad que a lo largo de los 4 años de construcción se debía hacer. Otro de los temas al hablar de un tiempo es que lleva 4 años de construcción. De ninguna manera es una solución para septiembre, pero es una solución para Cuenca para los próximos 50 años. Es un aporte de energía renovable y esencial en la cercanía de Cuenca. Tratemos de tener generación cercana de los centros de consumo para evitar mayores pérdidas. ¿Qué haría falta en su criterio para catalizar y emprender en forma definitiva con este proyecto? Decisión de los actores que participan ahí, decisión de Elegaustro a través de sus accionistas del ministerio, de comprometer este proyecto, solucionar una temática tarifaria que está colocada de tal manera que cuando fue aprobada esta tarifa en el CONELEC en su momento, en el año 2013, se tenía una visión cortoplacista que debía cumplirse. Tiene que darse esa solución. Ese referente de 6 centavos es absolutamente insensato a estas alturas cuando estamos pagando, hemos pagado a Colombia hasta 45 centavos por un kilovatio hora. Y el costo de la barcaza ahora. Bueno, exactamente, pero más que eso es los tiempos, o sea, habla desde que el día de la firma del título habilitante, que fue en septiembre del año 2017. Hasta la fecha han decurrido ya 7 años más los 4 de construcción hasta que se arranque, serían 11 años. De ninguna manera se puede pagar el proyecto en 3 años. No hay proyecto que se pague. Entonces debe reformularse porque además no ha habido ningún efecto, ni va a haber ningún efecto. Son básicamente temas burocráticos de decisiones adecuadas lo que se estaría discutiendo. Exactamente, porque inclusive en el año 2021 y 21, en plena pandemia, por las regulaciones, leyes y demás, se hizo una actualización de diseños casi completos. No se puede estar actualizando diseños cada vez. He escuchado que hacer una nueva revisión de diseños. Es un absurdo. Este proyecto es un proyecto que tuvo las fases de perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseños definitivos de detalle que fueron aprobados en diciembre del año 2013. Ojalá más adelante se tome nuevamente por las riendas de este proyecto antes de que se nos agote el tiempo. Y perdona la interrupción, ingeniero Borrero, volviendo al ámbito nacional, de no instalarse las lluvias, de no darse quizá un milagro para esta época. ¿Qué circunstancias o medidas podrían evitar los apagones en los próximos meses? No veo nada fácil, no veo nada directo. La única generación que se puede instalar rápidamente es generación térmica de conocimiento nacional, aparte de la barcaza, y potenciar la generación térmica existente en el país. No ha habido una inyección de nuevas centrales de generación, peor aún en un monto de 600 megavatios, que requeriría instalaciones complejas y un abastecimiento energético de energía térmica en esencia. No ha habido, no se conoce de esto. Peor, construcción de centrales de gran envergadura y tiempo como son las hidroeléctricas. Entonces vamos a una situación crítica. Estamos en el tope de interconexión con Colombia. Lo que se nos viene es sumamente complejo, lamentable. ¿Y qué pasa con las fuentes alternativas de energía eólica, energía solar, energía geotérmica, incluso las olas del mar, que en algunos países se ha desarrollado tecnología alrededor del aprovechamiento de esa energía? Nos relataba también Fernando Cordero que para un proyecto eólico paralelo a soldados había ya oposición del el proyecto PIMO. Proyecto PIMO, gracias Rosana. Que había oposición del gobierno para descentralizarlo, que quería manejarse centralizadamente. Hay un proyecto diseñado justamente en la parte alta de Soldados, en la zona de Pimo, que está a 4.000 metros, que es un proyecto de un alto potencial. Se está hablando de al menos 110 megavatios, pero hemos escuchado de capacidades de hasta 200 megavatios, que para un proyecto eólico sería supremamente importante. De la experiencia que tenemos, es un proyecto que en la fase constructiva podría llevar 1 año y medio, sí, pero tiene la parte vial y la parte final de interconexión también que debería. Digamos que en 3 años puede estar ese proyecto, son 200 megavatios. Importante en un sitio estratégico
además que no genera contaminación, hay un potencial de viento altísimo en esa zona. Debería buscarse la evacuación, no va a congestionar la zona de Cuenca, más bien se tiene en los estudios que conozco, pues evacuar a un nivel mucho más alto de tensión, digamos 230.000 voltios por la potencia que se está evacuando. El decreto 355 de alguna manera quita trabas para proyectos como este. La invitación que hace el decreto presidencial y el decreto ejecutivo y el acuerdo ministerial es pidiendo que se agilicen las trabas, incluyendo al Ministerio del Ambiente, que normalmente da largas para aprobación del tema de manejo de la parte de medio ambiente y del agua. Hemos tenido a veces, les comento, en el proyecto Soldados Llanos, que 4 años esperando una ratificación de aprobación a la cual todo el mundo se oponía sobre el agua, que finalmente fue aprobado y ratificado con posterioridad. Es que es cada cosa. 4 años pidiendo la aprobación de la reconfirmación de la aprobación debido a una serie de temas de leyes, cambios en las leyes y temas regulatorios. Es eterno este asunto. O sea, si no destrabamos las cosas como han venido pasando, si no damos agilidad, si no se orientan a proyectos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, vamos a estar con la repetición de esta historia crítica que lo único que hace es bajar la calidad de vida de los ciudadanos en este país. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, ingeniero Borrero. Con todo gusto, Gustavo, Rosana, pues un saludo a la audiencia, siempre atentos a aportar como ciudadanos en temas críticos como este. El ingeniero Antonio Borrero fue gerente de Legaustro, es un experto en energía eléctrica renovable.